Hoy vamos a estudiar diferentes textos que están en la Biblia. El primero que vamos a estar estudiando es Isaías, capítulo 40. Isaías 40, desde el versículo 27. Isaías 4, 17, 40. Isaías 40, versículo 27. Hasta el versículo 10 del 41. Vamos enfocando esa porción de la palabra. Entonces después vamos a saltar a Romanos, lo vamos a conocer y después vamos finalmente a hablar de segunda de Corintios. El tema que vamos a estar estudiando es Dios nos renueva y nos fortalece. en versículos Desde el 27, allá en el 40. El versículo 40. pues, Okay, vamos a leer, leemos una porción. ¿Vale? ¿Quién quiere leer? ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Okay. Siempre es bueno, ¿verdad?, que ustedes antes de venir aquí que lean el expositor y lean básicamente pues siempre ya nosotros que lean el capítulo completo. Y si pueden leer el libro completo, lean. Para tener por lo menos una idea de lo que se trata, ¿no? Aquí hay una pregunta. ¿No? La pregunta dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó la juicio? Eso lo está diciendo Dios, ¿verdad? Dios es el que está haciéndole la pregunta a quién. ¿Quién es Jacob? En la Biblia es el pueblo de Israel. A Jacob se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Y de acuerdo a la pregunta que acabamos de leer, podemos entonces entender ¿qué podemos entender a base de esa pregunta? ¿De qué estaba acusando Israel a Dios? El oído. Que Dios no los estaba escuchando, ¿verdad? ¿Y qué más? Lo estaba acusando, ¿verdad? Dice, ¿por qué dice, oh Jacob, que hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Que dicen una cosa, pero que no es lo que O sea, dice. Israel está acusando a Dios de desatender a Israel. Ellos se sienten que son desatendidos, que Dios no les está haciendo caso, que Dios no los está ayudando, ¿verdad? Eso es lo que aparece en esta profecía, ¿no? Ahora, ¿en qué momento de la historia profetiza Isaías? ¿En qué momento de la historia de Israel? Vamos a ver, se lo puse un poco difícil, ¿verdad? Eso como que no estaba en el ensayo, en el libreto, ¿verdad? Si usted, eso es bien fácil, usted lo que tiene que hacer es ir al primer capítulo del libro. El primer capítulo del libro, y se va a dar cuenta, en el primer versículo del libro, lo ubica a usted históricamente, ¿verdad? Mire cómo dice el primer versículo del libro de Isaías. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué dice ahí? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Judías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ella es verdad. 4 reyes. O sea, en otras palabras, lo que le dice aquí este versículo es que a Isaías le tocó ejercer su ministerio durante 4 reinados, ¿verdad? Y si usted se fija bien, ahí está Usías, ahí está Jotam, Acaz y Ezequías. O sea, que en esa época histórica del pueblo de Israel,
fue una de las épocas más gloriosas que tuvo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba ¿qué? Económicamente estaba ¿qué? Próspero. Había prosperidad económica. Pero el problema de Israel era que estaba próspero económicamente hablando. Pero espiritualmente, ¿qué pasaba? Estaban completamente, espiritualmente estaban muy deteriorados. Su relación con Dios era que era algo mecánico. Había idolatría, había opresión, había injusticia. Estamos bien. Había desobediencia. Exacto. Desobediencia total. Eso pasa. Eso es una condición Cuando uno está en humana. la papa, está uno. Se olvida de Entonces estaban experimentando con dioses paganos. Con 40 cosas. Su estado espiritual era deteriorado. ¿Okay? Isaías profetiza que un cautiverio a este pueblo. Fíjate que ya había pasado el cautiverio, ¿cuál no había pasado? El cautiverio asírico. Ya 10 tribus estaban que fuera del panorama. Ya Asiria había cautivado el reino del norte. Ya Siria se había llevado a 10 tribus. Quedaban 2 tribus. ¿Cuáles eran esas 2 tribus? La tribu de Judá. ¿Y cuál era la otra tribu? Benjamín. La tribu de Benjamín y de Judá era lo que se constituía o lo que se conocía como el reino del sur o el reino de Judá. Las 10 tribus del norte se conoce en la Biblia como ¿quién? Como Israel o el reino del norte, o se le conoce también como Efraín, porque Efraín era la tribu era la más dominante, Efraín, ¿verdad? Dice Efraín es reino del norte. Pues Efraín, pues básicamente, ¿qué pasó? Fue cautivo por Asiria. Esas 10 tribus jamás regresaron a Israel. Se regresaron después. Y allá pues se mezclaron con los ninivitas y con otros pueblos. Regresaron después como los samaritanos. Ese fue de Jebol que se mezclaron con otra gente. De los que no se fueron, que se quedaron. Y que volvieron algunos. Muchos se quedan, muchos pues entienden que son los samaritanos. Ahora, Definió su identidad. esas 2 tribus que quedaron fueron prósperas, pero por otro lado estaban imitando, estaban contaminadas. estaban imitando, no habían aprendido de la experiencia que había sucedido con ¿qué? Con sus hermanos del norte. Entonces Dios levanta a este profeta, a Isaías, ¿para qué? Precisamente ¿para qué? Para advertirlos que venía un juicio de parte de Dios, Castigo. que era el cautiverio que babilónico. Pero este profeta, como los demás profetas en la Biblia, no solamente se limitan a emitir juicios. Los profetas en la Biblia no solamente se limitan a emitir juicios. ¿Qué otra cosa hacen? Advierten, amonestan. Casi siempre hay que partir de la premisa de que cuando Dios envía un profeta es que el pueblo está... Hay algo mal. Necesitado. Cuando el pueblo está caminando bien, no hay profeta, pero cuando trae un profeta es que está... Y casi siempre el pecado es la idolatría. El problema... Profetiza el perdón también. El problema era siempre porque se copiaban del pueblo pagano. Fíjate que todas las ramas de la sociedad de Israel, todas estaban corrompidas. El sistema jurídico estaba corrompido. El sistema social estaba corrompido. Y el sistema religioso, los sacerdotes, todos esos estaban también. Eso como que suena a hoy también, ¿verdad? O sea, no había nada, dice no, la misma Biblia dice, no hay en ti nada sano, todo lo que veo es podrida llaga. Fíjate cómo lo dice la Biblia, ¿verdad? No hay en ti nada sano, todo lo que veo es una podrida llaga. Describiendo la condición en la que se estaba el pueblo. A pesar de que el pueblo estaba próspero económicamente, había prosperidad económica y había poderío militar, Pero espiritualmente estaban pero pobres. espiritualmente estaban el progreso.
Dios lo describe como una podrida llaga, imagínate. O sea que pueden tener mucho dinero, pero realmente están podridos. Así que también los profetas no era algo negativo. Que los profetas no era algo negativo, como estaba hablando ahora, sino que los profetas tenían una función y era la antesala de Jesucristo. Ellos estaban anunciando de que el Señor iba a venir, inclusive. Y Isaías es uno de se llama el quinto evangelio. Por eso era el quinto evangelio, ¿verdad? El evangelista que lo describió, ¿verdad? Y esa era la función de ellos, ir preparando al pueblo de que Dios iba a hacerse carne y Dios iba a ser uno con nosotros. Entonces, lo que decíamos es que a pesar de que Isaías o todo profeta de la Biblia emitía juicio en contra de la nación, también había que también había un mensaje positivo de restauración, ¿verdad? Pero si mi pueblo se arrepiente, pues mira, va a pasar esto y esto. Por lo tanto, la porción que estamos leyendo hoy, comenzamos a leerla, pues precisamente se refiere a ese momento cuando Israel se va a restaurar, sale del cautiverio, y ahí está la promesa de Dios a este pueblo, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos históricamente. Aquí hay tres tiempos, tenemos que tener claro que hay tres tiempos. Está el tiempo en que el profeta profetiza. El tiempo histórico del profeta es cuando está el reinado de Usías, el reinado de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Estamos hablando de ese momento histórico en el cual el profeta ejerce su ministerio. Época de prosperidad económica, pero que bancarrota espiritual. Hay un tiempo, y ese es un tiempo. Pero el profeta está profetizando ¿qué? Está profetizando para la época de ¿qué? Del retorno del cautiverio. ¿Ok? Importante, ¿verdad? Para que sigan la pista de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Estamos claros. Pero siempre que el profeta emite una profecía con referencia a algo que le va a suceder a Israel, también hay profecías de doble ¿qué? Referencia. De doble referencia que le aplican a Israel, pero también le aplican ¿a quién? Al pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Ok? Por lo tanto, tienen que bregar con esos tres tiempos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Por lo tanto, esa pregunta que acaba de leer José, la voy a repetir nuevamente para que la leamos. ¿Por qué dices tú, Jacob, ahí hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Eso le está diciendo, habíamos dicho que está diciendo que Israel estaba acusando a Dios de ¿qué? De que no lo escuchaba. De que no lo escuchaba, que lo había desatendido, que lo había abandonado. Abandono. ¿Ok? Y eso sucede precisamente cuando Israel ya está terminando el cautiverio, ¿verdad? Que está diciéndole, ya tú te olvidaste de nosotros. El pueblo de Dios ya se había olvidado. ¿Ok? Pero entonces Dios riposta. Dios riposta ¿con qué? Con una declaración, ¿verdad? Vamos a leer el 28 ahora. ¿Quién tiene el 28? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ok, ¿qué nos dice eso entonces? Fíjate que Israel acusa a Dios de desatenderlo, pero entonces Dios le riposta con algo. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a ellos? Que Dios no descansa, que Dios siempre Ya estaba activo. Lo que había ocurrido, cómo ellos se habían desviado y la esperanza que voy a Fíjate lo que le está diciendo Dios. No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. O sea, ¿de qué los está entonces acusando Dios a ellos? De desconocimiento. Que no conocen a Dios. Ellos se O sea, creen que Dios está fuera de su noticia. y que no O sea, confiaban en él. que de alguna forma perdieron ese conocimiento que se supone que las generaciones anteriores les hubiese transmitido. Porque ¿qué tipo de conocimiento era el que tenían que transmitirse de una generación a otra? El conocimiento de Dios. Exactamente, como por ejemplo ¿qué?
¿Qué no se podía olvidar? ¿De dónde lo sacó Dios? ¿De dónde Dios los había sacado? Por eso era que se celebraban las fiestas judías. O sea, uno de los propósitos de las fiestas judías era para mantener precisamente que ese recuerdo. Se celebraba la Pascua anualmente. Y esa Pascua precisamente servía de qué? De intención, de propósito, para que Israel nunca se olvidara. Cuando el papá sacaba la mesa y sentaba y comenzaban a comer hierbas amargas, y el cordero y ese tipo de cosas, todo el rito tenía una intención. El hijo le iba a preguntar al padre: papá, ¿y por qué hoy tenemos que hacer esto? Entonces ahí le daba la oportunidad al padre de que de transmitirle a su hijo el por qué estaban haciendo eso. Y todavía lo hacen. ¿Entiendes? Pero hubo muchos años cuando el pueblo no lo hacía. ¿Entiendes? No lo hacía. Y ese conocimiento se fue desvaneciendo poco a poco, ¿verdad? Tanto la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, que le llamaba la fiesta de la siega. Todas esas fiestas tenían una intención. Todas tenían una intención, ¿verdad? Era para transmitir conocimiento. Pero cuando el pueblo se olvidaba de Dios, ¿qué pasaba? No celebraban la fiesta. Y entonces caían precisamente en ese desconocimiento. Pero si ellos le explicaban a sus hijos lo que había ocurrido anteriormente, y lo repetían 10 y 12 veces, pero a la 15ª pues ya se cansaban y lo repetían más. Sí, pero como venían nuevas generaciones, ese hijo que escuchaba al papá, cuando se casaba con su esposa y tenían hijos, pues entonces él le transmitía nuevamente a su hijo. ¿Entiendes? Esa generación lo había oído del padre 20 o 30 veces y no se lo iba a repetir otra vez. Pero para que tú sepas que hubo muchos años que no se hacía. Si lees el libro de Josías, si celebraba la Pascua una vez en todo el reinado de un rey, era mucho. Y yo creo que podemos establecer un paralelo con las tradiciones nuestras. Las tradiciones nuestras del buen vecino, del llevarle el platito y compartir lo que tú hacías en Navidad. Yo recuerdo cuando en casa hacían Mundo Nuevo, que era de maíz, que se llevaba al vecino, el vecino daba arroz con dulce, y así por el estilo. Digo, perdone lo que no hemos comido, ¿verdad? Pero la realidad es que, al igual que las tradiciones que se supone que se mantengan, se van perdiendo, es porque las nuevas generaciones van perdiendo interés en fomentarlas y pasarlas para adelante. Asimismo, ese pueblo pasaría lo mismo. Ahora mismo usted nosotros no, desde que nosotros vamos hablando yo soy del campo. Del 50 para acá, vamos, del 50 para acá. Usted compara las tradiciones del 50, como por ejemplo lo que él acaba de traer, ¿verdad? Y usted se pone ahora en nuestros días, usted se va a dar cuenta que eso ya no se ve. Ahora mismo, mira hermano, yo solo de una gente que van a ser los suegros de mi hija, porque se casan en enero, y son libaneses, no son tradicionales, ni fundamentalistas, pero tienen sus arraigadas sus tradiciones. Él me dijo, mira, yo todos los días servimos la mesa y todos, como están todos en mi misma área, todos vienen, comen, compartimos, hablamos nuestras cosas y cada cual para su casa. Y él dice, eso es una regla que yo la llevo firme con ellos. Ellos saben que todos los días, a menos que tengan algo, ¿verdad?, imprevisto, que se reportan aquí. Y eso es una tradición que él ha luchado con ella. Y digo yo, ¿cuánta gente se sientan en Puerto Rico con sus hijos todas las tardes hablando de sus cosas? Bien difícil. Señores, hemos perdido las tradiciones. O sea, y eso se va perdiendo. ¿Verdad? Y eso precisamente es lo que pasa. O sea, parece increíble, pero eso es lo que pasa. Y eso es como el devocional en la casa. Y cuando el pueblo pierde, dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y de eso mismo es lo que Dios le está diciendo a ellos, ¿verdad? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No habían escuchado las maravillas que Dios había hecho con ellos al sacarlos del cautiverio de Egipto.
egipcio, ¿verdad? Y todas las cosas que Dios había hecho desde ahí en adelante, cómo Dios le había ayudado a conquistar la tierra que ellos estaban habitando en esos momentos. A nosotros nunca se nos debe olvidar, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó y dónde estamos ahora. Eso es algo que nosotros nunca debemos, ¿verdad?, olvidar y transmitírsela a nuestros hijos. A veces no le contamos nuestro testimonio a nuestros hijos, ¿verdad? A veces no se lo contamos, ¿verdad? Pero ellos deben escuchar, ¿verdad?, nuestro testimonio, ¿verdad? Como a veces se hace una costumbre en la casa, pero no se le explica a la mujer por qué se hace. Exacto. Y esa es la intención, es una oportunidad que Dios nos brinda para nosotros entonces transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Ahora, seguimos leyendo, vamos a ver. Entonces, Dios comienza, ¿verdad?, a refutarle ahí. Ya le refuta, ¿verdad? Dice, Él no desfallece ni se fatiga con su cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué Él dice eso? Para que sepan que Dios todo lo sabe y Dios todo lo... Porque los dioses paganos que existían, ¿verdad?, por así decirlo, que eran creados por los mismos hombres, los mismos hombres le daban unas cualidades humanas a sus dioses. Y esos dioses los acusaban de que se cansaban, de que desfallecían, de que se olvidaba de ellos. Ese era el concepto de Dios que ellos tenían de eso. Cuando ellos escuchaban que Dios no... Y le daban una eso que está durmiendo, eso que esté jugando con nosotros, eso que... Le daban ese tipo de... Le daban una se olvidó lo que le habíamos dicho. Se fue para Disney World. Ellos, el concepto de Dios era como ellos. Era como ellos, ¿verdad? Por lo tanto, Dios le dice, yo no soy como esos dioses que ustedes han creado. Yo soy diferente, yo soy distinto, ¿verdad? Y Él dice, no desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Está hablando qué? No dice, yo soy eterno. Está diciendo, no, esos dioses. Soy todopoderoso. Omnisapiente. Esos dioses adoran. Y todos los dioses son dioses trilingües. son diferentes. Eso es lo primero que Él quiere que poner sobre la mesa. Eso es lo primero, ¿verdad? Ahora, fíjate lo lindo, ajá. Son ídolos. Son ídolos creados por los mismos hombres, pero cuando el hombre lo crea que a su imagen y a su semejanza. ¿Entiendes? Él cree que ese Dios es igual que él. Ese cree que, y déjame decirte, muchos de nosotros queremos hacer a Dios como nosotros. Ese es uno de los errores que cometemos muchas veces, que hacemos a ese Dios, lo hacemos igual que nosotros. Se cree que se comporta como nosotros. ¿Entiendes? Dios es Dios y yo soy hombre, ¿verdad? Por lo tanto, y Él dice, yo no desfallezco, ni me fatigo con cansancio, y mi entendimiento no hay quien lo alcance. Omnisapiente, ¿verdad? Ahora, fíjate lo que ahora Él les va a decir a ellos. Acuérdense que Él está profetizando de que del retorno del cautiverio babilónico. ¿Okay? Vamos a leer esos versículos, del 29 al 31. Lázaro, por favor. Si se va un gallo, lo coge, pero no. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los pobres flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ok. Fíjate que todo comienza a hablar con una acusación hacia Dios. Dios le riposta. Y ahora Dios le va a dar ¿qué? Le va a dar una promesa. Una de las promesas más hermosas que se encuentra en la Biblia es esta que está, que usted la debe subrayar en su Biblia, ¿verdad? Excelente. Mire esta promesa. Esto hacemos en algo, al diálogo de Dios con Job. Sí, hay un paralelo ahí. ¿Dónde estabas tú cuando Dios dice esto? Esto se Exacto, sí. a esta conversación de Dios con Israel.
Pero fíjate que en esta ocasión Dios los pone, ¿verdad? Les aclara. Pero además de aclarar, ¿verdad? Le da una promesa. Inmediatamente una promesa. Una promesa, ¿verdad? Dice, ese Dios que no se fatiga, dice, ese Dios le da esfuerzo alcanzado. O sea, ese Dios que tiene fuerzas ilimitadas. Dice, yo le doy esfuerzo alcanzado. Yo multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate que está hablando del retorno del cautiverio babilónico a Israel. Ahora, ¿qué les está diciendo él a ellos? Que retornen a Israel, que se retornen a él. Que si se identifican Bueno, con él, es van a que ser hacen siempre las delante cosas de él como para tienen que resolver hacer. todos sus problemas. Mira, es que lo que está diciendo ahí es que si ellos están frustrados porque estuvieron bajo el azote del imperio anterior, se está diciendo, mira, si tú me obedecieras a mí, me sigues, yo te voy a dar nuevas fuerzas, te voy a permitir que salgas de esa frustración, yo te voy a llevar por el camino seguro. Ese es el mensaje. Exacto. O sea, ellos estaban saliendo de un cautiverio y iban a regresar a una tierra, iban a volver a su tierra que estaba completamente destruida. Desolada. Había que volver a empezar de nuevo. Correcto. Había que volver a empezar de nuevo. Todo aquella sembradío tan productivo, todo eso se fue a pique. Ellos tenían que llegar allá y tenían que comenzar de nuevo. Imagínate. Oiga, y eso no es fácil. Pero Dios les dice a qué. Dios les está diciendo. Pero los que esperan en Jehová. Es una condición. Pero los que esperan en Jehová. Es una condición. Van a recibir que una nueva fuerza. Especial, si Una eres fuerza fiel, yo te voy que a dar vienen fuerza. de parte de Dios. Vienen unas fuerzas de parte de Dios. Que van a unas energías que van a poder lograr que tú te vuelvas a levantar como antes. Hay un renuevo. Mira, hermano. Nuevo, ¿verdad? Va a haber victoria. Se va a lograr el objetivo, aunque parezca bien lejano, que parezca casi imposible. Dios se compromete a darte la fuerza, la energía para poder lograr el propósito de Dios en tu vida. La fortaleza espiritual viene de esperar en ese Señor. Correcto. Amén. Esa es la idea. Tú esperas, tú confías en Dios. En la confianza en Jehová es que viene la fuerza. Ahí es que viene la fortaleza. Yo siempre, ahora hablando de fuerza y demás, recuerdo uno de los personajes que para mí tiene un significado tremendo en su obediencia, fue Caleb. Cuando fue de espía, él vino y Dios le dice, después de ellos rendir el informe positivo, no adverso, le dice, por cuanto fuiste diferente. ¿Ok? Mira lo que pasa con Caleb. A los 85 años, le dice Caleb, mira, ¿y qué hay para mí? Que yo me he fajado aquí, ¿verdad? Parafraseando. Y le dice, mira, está esa tierra, pero hay una gente ahí. Y yo digo, Dios me ha dado fuerza a mis 85 años y yo voy a la batalla. Y triunfó. 85 años. Monte de Hebrón, donde estaban había una resistencia tremenda. Sí. Y ese viejito le dice, pues ese es el que yo voy a conquistar. Sí. A ese es que yo voy a. Y conquistó Caleb. ¿Entiendes? Porque Caleb había descubierto la fórmula. Confianza en Dios se traduce en fortaleza espiritual. Esa es la fórmula. Difícil también. Difícil. Porque fortaleza cuando hablo de fortaleza me refiero a fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza emocional, fortaleza espiritual. Sí. Hermano, fortaleza. Sí. Cuando uno está sometido, como estuvo ese pueblo,
La principal que tú necesites es salir de esa depresión, salir de ese momento difícil. Una vez tú sales de un momento así tan difícil, depresivo, mira, tú te comes los niños crudos físicamente. Porque esa es la principal que tienes que votar. Fíjense, si ustedes se acuerdan de estos caudillos, que la Biblia los llama jueces, que eran hombres que Dios levantaba, ¿verdad? En medio de la opresión enemiga. Y Dios les daba una fortaleza a estos hombres tremenda. Tanto a Gedeón como a Sansón. O sea, estamos hablando de que eran gente realmente bravo. de todo tipo. Y era porque habían puesto su confianza en el Señor, ¿verdad? Y si ustedes buscan el versículo 3 del versículo 26 de Isaías, ahí hay un versículo que básicamente, Isaías 26, versículo 3 y 4, que yo creo que también ustedes lo subrayen, pues son versículos que usted tiene, que subrayar en su Biblia y grabárselos en el corazón y en la mente. Esos son versículos que usted tiene que grabarse en la mente. 26, 3 y 4. 26, 3 y 4. Mira si se graban, que han hecho alabanzas de su Sí. y en la música y la alabanza se Grábese esos dos versículos en la mente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, en otras palabras, hay correspondencia divina a una gestión humana. Si tú perseveras en Jehová, Él se compromete contigo a guardarte en su paz, ¿verdad? Dice, porque en ti ha confiado. Y entonces dice la fórmula que hemos estado hablando. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está que la fortaleza de los siglos. O sea, ahí está la fórmula. Confianza se traduce que en fortaleza. O sea, no importa lo que sea. No importa la situación en que si había un pueblo que estaba caído, era Israel. Había estado 70 años en el cautiverio babilonio. Y no solamente estaba en el cautiverio babilonio, ya estaba terminando el cautiverio, pero ya se comenzaba a percibir una amenaza mucho más grande que Babilonia, ¿sabes? Ya se apercibía una amenaza. ¿Cuál era esa amenaza? El imperio persa. El imperio, mira, si el cautiverio, si Babilonia era un imperio fuerte y poderoso, más poderoso era el imperio persa. Que los dominó. Que los dominó y que los sometió. Exacto. Imagínate, si el imperio persa conquistó el imperio babilonio. Pues imagínese, usted saliendo de un cautiverio de 70 años y usted ve la nube, la sombra de otro imperio mucho mayor. Y mucho más cruel y mucho más mucho severo. más cruel. Dice que amenazante, daba miedo. Por eso es que entonces, en el capítulo 41, siguiendo aquí, Dios le habla a su pueblo. Dios le habla a su pueblo. Vamos a leer ese 41. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene? Ah, Israel. 41 de Isaías. Sí. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al resto? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de naciones y le hizo enseñorial de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando Dios ahí? De los países. Fíjate que le llama, ¿quién despertó del oriente al justo? Y lo llamó para que le siguiese y entregó delante de él naciones. En otras palabras, Dios es el que está en control de qué? De todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero este justo es ¿quién? Este justo es Ciro. Ciro II. El rey persa, que en estos momentos se convierte en el instrumento de Dios. Para que vea que Dios utiliza los instrumentos que sea. Dios utiliza para llevar cautiverio a Israel, porque era el juicio de Dios. Pero ahora levanta a Ciro, el persa, para hacer que lo llama el justo, imagínate.
Pero ese imperio era terrible. Para hacerle justicia al pueblo. Pero era el instrumento en las manos del Señor. ¿Verdad? Y él dice, ¿verdad? Dice, ¿y quién le entregó delante de él naciones y lo hizo el señorial de reyes y lo entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata? O sea, tenían que un poderío militar terrible. Todas las naciones temblaban ante ese imperio. Ahora, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a este pueblo? Vamos a seguir leyendo. 3. Sigue. Lo siguió, pasó en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado. Está hablando de cómo era que ese imperio iba a conquistar, ¿verdad? Sí. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo los postreros. Él está diciendo, yo soy el que estoy en control de todas estas cosas. Sí. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. O sea, todas las naciones estaban ¿qué? Asustados. De rodillas y asustadas con ese avance persa. ¿Qué? Sí. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿De qué está hablando ahí ahora? Ante esa amenaza. Unión. ¿Está hablando de qué? De que entonces los hombres comienzan a preparar ídolos, a preparar dioses, para que los libre, ¿verdad? De esa amenaza que viene rampante a destruir, ¿verdad? Y comienzan a hacer ídolos, ¿verdad? Ya, fíjate cómo lo dice. Aquel llama al otro, porque ese es el recurso humano. Esa es la reacción humana. Buscar tus propias herramientas para poder defenderte ante la amenaza que viene, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Mercedes de la mentira. De todo. Mercedes de la mentira, eso es lo que hace el hombre. Por eso te digo, o sea, el hombre trata de establecer su defensa. Y tú ves que la gente comienza a acudir a los ídolos, comienza a acudir a sus propias estrategias humanas para poder contrarrestar el empuje que viene de afuera. Temores. 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 Esa es la reacción humana, ¿verdad? El miedo lo esconde. Es correcto. Y entonces busca ayuda en cosas que realmente no son ídolos, ¿verdad? Entonces por eso es que él dice aquí, animal platero, el que alisaba con martillo, el que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavo. Cogió el ídolo y lo afirmó con clavo para que no se moviese. Ese es el que me va a ayudar. Ese es el que me va a librar de todo mal. Es que cualquier cosa que no sea Dios es un Dios que no se mueve. Exacto. Sea la unión de los hombres, sea el consenso de los hombres, sea buscar consenso. Es la ayuda que es donde tú buscas la ayuda para poder contrarrestar una amenaza que no sea Dios. Por eso vuelvo y enfatizo lo que todavía he leído ahorita, ¿verdad? Que el Señor dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque nosotros nos ponemos a pensar en las situaciones, en las circunstancias. Entonces comenzamos a buscar soluciones. Y nos volvemos locos. Pero si uno, ahí está el secreto, si uno mantiene la mente en Dios y la confianza en Dios, orando en Dios y sabiendo que eso es algo pasajero, algo circunstancial, lo que viene es por encima, pues Dios va a estar con uno. Si tú le dejas a tu mente que se ponga a trabajar y a buscar soluciones, la mente va comienza a adquirir una velocidad y se embobina y sigue para adelante. Fuera de Dios. Buscando soluciones y empieza, lo primero que hace es que te quita la paz. Y no vas a encontrar solución alguna. Recientemente el caso de la Real Tolenta que buscó una ayuda. Una ayuda y la misma ayuda la mató. Y la pared ahora que mataron también buscó en una gitana Y una vez dice los que esperan eso mismo iba a decir que dice esperar en ti difícil, sí que o sea que esperar en Dios es difícil para el ser humano. Cuando tú ves la sombra que viene sobre ti
tú vas a temer. Es normal. Condición natural. Es normal que viene el temor. El temor va a venir. Eso no estamos negando que va a venir el temor. Pero ahí entonces que la mente comienza a buscar solución. Pero el consejo Y de te Dios quitas es- la paz. Y entonces ahí que tú tienes que hacer un acto y decir, espérate un momento, espérate. Dame dirección. Cuando no hay paz, Mi mente no estoy tranquilo, cuando no hay paz, no es de Dios. Cuando Tengo que pensar en Dios. El primer paso es pensar en Dios y confiar en Dios. Ese es el primer paso. Si no llegamos a esa primera base, para ningún lado. Exacto, ahí entonces que tú estés aquí y dices, espérate, vamos a darle lugar, déjame poner todo esto en el Señor. Deja que Él tome el control de nosotros. Es difícil. Ya lo dijo, se propone, va a llegar la primera. Yo aprendí un cántico en una campaña de amor a Dios ahí en San Juan, que vino un extranjero y cantó esto que yo lo escribí aquí en las palabritas, no se pueden olvidar. Que él decía, cantaba, no es de oro, no es de plata, no es de bronce, ni madera, no es de yeso, ni de hierro, ni se caiga donde quiera, no se pinta, ni se vende, ni se cuelga en las paredes. Pero ahí viene lo importante, que aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Sí, sí. Y como dice, o sea, Pero esto va mucho más de los sentimientos. es una Los sentimientos son bien figura, engañosos. más allá de una figura. Perdóname, sí, que los sentimientos son bien engañosos. Y si uno no siente, pues él no está. Ah, sí. El que me abandonó, no, eso no es así. Que los sentimientos, lo más engañoso que hay son los sentimientos. Lo más engañoso que hay es el corazón. Por eso uno tiene de uno fielmente ponerle el pensamiento en él, como dice aquí, es que todo está diciendo aquí, claro, que nosotros somos unos cabezones y siempre queremos irnos y que es por esta gente, y que yo quiero poner, es la mía, no es la mía, es la de Dios, que lo dice aquí, claro, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque Confía. Y Que no hay ese es el otra. llamado que le está haciendo Dios a este pueblo. Y no solamente al pueblo, sino al pueblo de Él durante toda la historia de la existencia. Sí, señor. Siempre Dios ha querido que el hombre confíe en Él. Esto es actualizado, Siempre Dios le ha invitado al hombre a que deposite su confianza en Él. Por eso fue que Abraham fue justificado, porque puso su fe y su confianza en Dios. Amén. Esa es la clave. En otra parte de la Biblia dice, si el Señor no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Exacto. Por lo tanto, después de todo eso, entonces en el 8, Dios le va a hacer ¿qué? Le va a hacer ¿qué? Otra promesa al pueblo de Dios, ¿verdad? A ese pueblo que confíe en Él. Porque aquí Israel se constituye en todo aquel ser humano que deposita su confianza en Él, ¿verdad? ¿Qué dice ahí el 8? Vamos a ver. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Fíjate que habla de Abraham. ¿Por qué habla de Abraham? Porque Abraham es el tipo de ¿qué? Es el tipo de ser humano que depositó su confianza en él. Ejemplificó la confianza. Exacto. Eres hijo de Abraham. Quiere decir, aquí todos nosotros somos ¿qué? Hijos de Abraham. ¿Dónde está tu...? Cada uno de nosotros somos hijos de Abraham porque hemos puesto la confianza en el Señor, hemos creído en el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, ese versículo aplica a nosotros. O sea, ¿okay? En vez de Jacob, pon tu nombre. Eso es lo mismo que quería yo especificar, que tenemos que estar bien claro que esto está dirigido a cada uno de nosotros. Exacto. Esto no es Israel únicamente, esto no es a Jacob únicamente. Eso es actualizado. Esto es actualizado a cada uno de nosotros aquí y ahora. Exacto, eso es ahora. Porque nosotros, Él está hablando a aquel que deposita su confianza, ¿verdad? ¿Entiendes? Que está en un aprieto, está bajo una amenaza, necesita fuerzas de Dios. Dios dice, yo te voy a dar fuerza, pero espérenme, confíenme, ¿verdad? Y eso es lo que le está diciendo, sigue, William. Santiago 23 dice, mira, que no leo esto. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Exacto, eso mismo, eso mismo. Se hizo amigo porque creyó en Dios, confió en Dios. Y tú y yo, y todos los que estamos aquí, somos amigos de Dios. Dios nos considera sus amigos porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Si confiamos Y eso que nos da fuerza, eso nos da fuerza, como dice Juan, fuerza física, nos da vigor, como dice la palabra, vigor en los huesos.
¿Ah? Rigor en los huesos. Ajá. La verdad que esto que estamos discutiendo es una de las promesas que Dios le hace a la humanidad, nos hace al hombre. O sea, cuando Él emita juicio, ¿verdad? Da un brequecito. Sí, ahorita no. Estamos hablando de confianza. Estamos hablando de confianza. Deposita tu confianza en esa canasta. Si te saca un peso de encima. Bueno, William está diciendo algo. Ajá. Esto que estamos discutiendo es una de las promesas que Dios le hace a la humanidad, ¿verdad? O sea, una vez que Él emita un juicio para el hombre, pues ya no existirá más dolor, más cansancio, más enfermedades, ¿entiendes? Y esa es parte de esa promesa que Dios nos hace. Dios se compromete con el hombre que no importa la amenaza por la cual esté pasando, Él se compromete con el hombre que primero darle fortaleza, darle dirección y más adelante, como vamos a leer aquí, estar con Él en medio de la prueba. Fíjate cómo Él le dice, pero tú, Israel, eres siervo mío, yo te escogí, tú eres descendencia de Abraham, mi amigo, descendencia de Abraham. Todo aquel que cree se constituye que en descendencia de Abraham. Porque Abraham creyó. ¿Usted sabía eso? Amén. Usted es descendencia de Abraham. Amén. Todos aquí somos descendencia de Abraham porque le hemos creído a Dios, ¿verdad? Ahora, mira cómo dice aquí. Porque yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. Fíjate. Ahora, mira la promesa en el 10. Mira la promesa en el 10. ¿Ah? Dávila, ¿cuál es? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Primero le dice, yo soy el que voy a multiplicar la fuerza, aunque no tengas ninguna. Si tienes 0, yo te voy a multiplicar la fuerza. No tengas temor. Aunque tengas 0. Siempre. Esa es la matemática divina. Siempre. Pero aquí dice, no temas. Porque sabe que el pueblo que está en temor, y es normal, porque está ante una amenaza. Ahora, frente a ese temor, entonces Dios le invita al hombre a que, tranquilo, tranquilo, porque yo lo primero que le dice, yo voy a estar contigo. Yo estoy contigo. Siempre. Es una similitud con lo que pasó el día. La gente tiene temor a que la bolsa se va a caer, que la economía que va para fracasar, que vamos a quebrar todo. Y es temor. Mucha gente vive con ese temor. Mucha gente vive con el temor de la criminalidad. Están matando mucha gente. Yo no me atrevo a ir a la iglesia porque que me pueden matar por el camino. Es el mismo, el fantasma, es el mismo miedo. El principio es el mismo. Ahora, pero dice que yo soy el Dios que te esfuerzo. ¿Qué significa eso, que te esfuerzo? Que permite pruebas, que permite que yo crezca, que permite que yo mejore. Eso que sabe que te da la fortaleza. Eso es lo que vimos en el 41. Yo soy el Dios. Sí, pero aquí no dice porque yo soy tu Dios que te da fortaleza. Dice que te esfuerzo. La fuerza que tú tienes, la resistencia que tú vas a ofrecer ante la prueba, ese es Dios el que te está backing up. ¿Entiendes? Pero precisamente es mediante la prueba. Porque esto es una evidencia, o sea, esto es algo vivo, esto es algo. La palabra es algo vivo que se aplica a nosotros ahora mismo, que se está aplicando. Si tú quieres experimentar eso, pues pon tu confianza en el Señor. Y tú vas a ver cómo tú vas a recibir nueva fuerza ante cualquier tipo de circunstancia que tú vas a encontrar. El empujoncito que necesitas te lo voy a dar.
Y eso es lo que dice ahí, mira lo que dice claramente, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Confianza. Es lo que Eso me parece cuando le hizo la promesa a José. Pero leerlo es un mamey, leerlo es un mamey. ¿Cómo es que Dios hace eso? Vamos, ¿cómo Dios hace eso? Cuando lo dice así, la palabra, cuando la palabra está ahí escrita, tú no lo hablas. ¿Cómo es que Dios lo hace? Por ejemplo, un ejemplo, para que para mí, que lo que sucede es que la exaltación, el nerviosismo tuyo te ocasiona más problemas que estar tranquilo. Es por lo mismo, por lo primero. Porque hay alguna gente que con solamente el murmullo nada más, caen patas arriba con un ataque de corazón. O toman decisiones, no esperan en Dios, toman decisiones y enredan más las cosas. Es un marco de referencia también. Y el mensaje que lo llama a persistir, porque esto es un mensaje de que cuando venga la crisis, yo voy, como él dice, tú dices ahora, ¿cómo sucede eso? Que cuando venga la crisis, ¿cómo tú vas a actuar? Porque si tú tienes tristeza y dolor, tú vas a gritar y vas a gritar, pero ¿qué tú vas a hacer ante esa crisis? Fíjate que el temor, ¿cuál es la consecuencia del temor? El temor Paraliza. El temor paraliza. Y es el alma que el diablo usa para paralizar. O te lleva a un estado de depresión. Se neutraliza. Hacen malas decisiones. Cuando tú pones la confianza en el Señor, ¿qué sucede? Ya no te paralizas. Comienzas a caminar poniendo tu confianza en el Señor. Ese caminar, ese es el esfuerzo que Dios hace en ti. Ese es el que te va guiando, ese es el que te va empujando. A pesar del temor, ¿qué haces? Ya no te vas a paralizar, vas a seguir hacia adelante. Y a medida que tú vas a seguir hacia adelante, vas a ver cómo Dios te va dando fuerza, te va dando dirección. Vas a ver la mano de Dios obrar de una forma especial en tu vida. Marcha, camina. El temor trae desconfianza. Y el desconfiar no pierdes el norte de la mano. El temor te merma la capacidad de tú ver soluciones a tu situación. Te ciega. Lo que le pasó a Pedro, camina. Y empezó a caminar en las aguas. Tan pronto miró para abajo que quitó la vida. Así que cuando tenemos temor, tenemos miedo, perdemos el norte y la gran mayoría de las veces, por no decir todas, tomamos malas decisiones. Decisiones que después nos vamos a arrepentir. Decisiones que después vamos a lamentar. Porque tomamos una decisión en un momento equivocado que no estábamos preparados. Estábamos fuera de balance. Pero fíjate, Dios es tan bueno que a pesar de que puede ser que nosotros hayamos tomado alguna decisión errónea en cierto momento, Dios es el Dios de las oportunidades. Pero de que vas a pasar con las consecuencias, y vas a darte cuenta de que aquella fallé porque yo tomé mi decisión. Ahora voy a aventurar y voy a poner mi confianza en el Señor. Y entonces tú vas a ver cómo en ese momento Dios está surgió completamente diferente a la primera experiencia. Y ahí tú vas aprendiendo a confiar y a caminar en el Señor. Hay una oportunidad para que tú crezcas en experiencia. Y la experiencia es buena si no se repite el error. Y eso es lo lindo de nuestro Dios, que Dios es un Dios de oportunidades. Dios te da oportunidades para que tú crezcas, ¿entiendes? Y aprendas a confiar en Él. Y cuando tú ves los frutos de esa confianza, tú vas a decir, wow, vale la pena. Sí, o sea, Dios promete. Hacemos un paréntesis. Lo que sucede en el día de hoy. Noticias. Las personas que han tomado una decisión drástica de matar y matarse.
aquí está eso, o sea, no han confiado, no han ido a la fuente de confianza porque han perdido toda la confianza. Al perder toda la confianza no tienen... Ese es el problema. Cuando tú cometes un acto de violencia en contra de tu pareja o en contra de otro ser humano o lo que sea, es porque realmente no pusiste la confianza en el otro. Exactamente, eso es esto. Cuando tú realmente, nosotros tenemos un privilegio, ¿sabes, hermano? Nosotros tenemos un privilegio no tienen ningún de saber esto, oiga, usted no sabe lo importante que es esto. Esto nos libra de ser delincuentes. ¿Usted sabía esto? Que esta palabra nos libra a nosotros de ser delincuentes. Lo que pasa es que Dios es Dios. Dios es Dios. Y para Dios no nos tenía que pero Dios nos ama tanto. Dice, primero nos manda a Jesucristo. Entonces después nos dice, se lo lleva y dice, conviene que yo me vaya, pero después nos deja la palabra. Dice, si guardar mis mandamientos, mis ordenanzas, porque Él nos ama y quiere que nos vaya bien. Si seguimos esto, entonces pide lo que tú quieras. Y aún nos deja el Espíritu Santo para y después nos deja el esa Espíritu Santo. esa palabra es que la gracia, después nos deja el Espíritu Santo. Usted tiene que entender que estos versículos son vida. Son vida. Que nos ayudan a tomar decisiones en nuestra vida. ¿Entiendes? Y nos guardan de caer precisamente en ese pozo cenagoso, en esa desesperación, ¿verdad? Que es lo que es como lo describe el salmista, ¿verdad? Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová, y sin inclinó a mí que violencia el amor, me sacó del pozo cenagoso. O sea, precisamente es eso es lo que sucede, ¿verdad? O sea, y el que conoce eso no cae, no toma decisiones de esa índole. No cae, no toma decisiones de esa índole, porque antes de llegar a eso, de alguna forma el Espíritu Santo, la palabra, todo se mueve para que entonces voy a esperar en el Señor. Antes de tomar decisiones, voy a dar una oportunidad. Mira que yo he hablado con gente. La confianza, el Espíritu da la confianza a uno. He hablado con gente cristiana que están a punto de cometer una tragedia. Yo he hablado con gente cristiana que están ya casi a punto de tomar una decisión trágica en la vida de ellos. Pero en ese momento, ¿qué pasa? Deciden darle una oportunidad al Señor. Voy a dejarlo todo en la mano del Señor. Y ahí ven cómo la cosa va a cambiar 180 grados. Y nosotros tenemos que darle gracias al Señor por esta palabra. Esta palabra es viva y eficaz. Viva. Una vez esto es una profecía de todo aquello. Esto es una profecía de cómo va a ser el pueblo de Dios. Es el pueblo que camina en confianza en el Señor. Ahora, hay un proceso. Hay un proceso, ¿verdad? Que ocurre en el ser humano para llegar a esto. Y eso lo hace Dios. Dios es el que toma la iniciativa en nosotros, ¿verdad? Por eso es que vamos a ir a Romanos ahora, capítulo 6, del 17 al 23. Vamos a leer rapidito. Si tú quieres ya Romanos 6, 17 al 23. Porque eso es precisamente ese es el primer paso, ¿verdad? Esa es la iniciativa que Dios toma. Romanos 6, 17 al 23. ¿Ok? ¿Quién lo tiene por ahí? Yo lo tengo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Okay. ¿Cómo podemos empatar esto con lo que estábamos hablando? Dios espera un pueblo que confíe en Él, ¿verdad? Y ese pueblo, cuando pone su confianza en Él, no importa las circunstancias que se encuentren, Dios le da ¿qué? Dios se compromete a estar con Él, darle fuerza y dirección. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar a eso? Ese es el propósito de Dios, ese es lo que Dios quiere con ese pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Precisamente cuando Dios toma la iniciativa, entonces liberta al hombre de qué? Del yugo de qué? De la esclavitud. Así que empieza todo. El pecado. Exacto. Lo primero que sucede en tu vida es que Dios te liberta de la esclavitud, del yugo de la esclavitud. Porque así que lo describe Pablo. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y la iniciativa la toma Dios, ¿sabes? La iniciativa la toma Dios. Dios es el que siempre toma la iniciativa, ¿verdad? Entonces, Dios muestra su amor para nosotros, que nosotros siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es Dios el que toma el primer paso, ¿verdad? El que da el primer paso. Por lo tanto, dice que Dios, pero a Dios gracias que aunque éramos esclavos del pecado, ahora habemos obedecido al corazón aquella firme doctrina a la cual fuimos que entregados y libertados del pecado, vinimos a ser que siervos de justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos que siervos de justicia. Esclavos del pecado, ahora somos que siervos de justicia. Entonces dice aquí, ¿qué es siervo de justicia? ¿Qué es el siervo de justicia? ahora los frutos que se manifiestan en nuestra vida son que son para mostrar la justicia de Dios. Todas las obras que tú haces, una vez tú eres libertado del pecado, todas las obras que tú haces sirven para testificar de la justicia de Dios. Ese hombre es cristiano. Y el viejo hombre pasó. Porque sus acciones testifican de que Dios hizo algo en él. Pero ¿cómo yo lo sé? De acuerdo a sus acciones, de acuerdo a su conducta, a su comportamiento, a su forma de hablar, su forma de reaccionar. Eso es que son obras de justicia, frutos de justicia por amor a su nombre, ¿verdad? Que somos siervos de justicia. Por eso es que dice más adelante, dice, antes no conocíamos al Señor y presentamos nuestros miembros ¿para qué? Para la iniquidad, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y así era. Antes dedicábamos todo nuestro ser ¿para qué? Para el pecado, para la vergüenza, para la satisfacción de la carne. No teníamos ningún compromiso con Dios. Porque no lo conocíamos. Exacto. No lo conocíamos y hacíamos las cosas y ni nos redarguíamos. Teníamos una conciencia de eso, parecíamos no, pero era algo, ¿verdad? Que pero a fin de cuentas, Dios es el que pone el querer como él hace. sí. Y esto no es por su gracia, y esto fue, este fue el que me llamó. Acuérdate que siempre Dios es el que toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Dios es el primero que da el paso para ofrecerte, darte la oferta. Hermano, Siempre Dios da el primer paso y te da que la oferta. Insiste también. Seguro. Si Dios se hubiera echado para atrás la primera. ¿Sabes cuántas veces yo escuché el evangelio? Y lo ignoraste. ¿Cuántas veces? Te quedaste en tus cosas, Mira, hermano, si yo le gusta la cosa. Mira cuántas veces yo iba a la discoteca en San Juan y los muchachos salían cuando yo salía a fumar afuera y los muchachos me decían, Dios te bendiga y me daban tratando. Yo, loco, y esto. ¿Cuántas veces? Y me tocaba la puerta y yo iba a fumar y a coger mi nota para entonces venir a. Y los creyentes ahí predicando y uno
y la nena. A brincar, a brincar. A brincar. Tengo allá. Que hay un texto. Ah, y mira, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me están llamando, yo no lo sé. Sacrificio no es vivo. Que hay tornados. Sí. Vuestro culto. Mira, hermano, hay un texto a los siglos pasados. Primera de Corintios 10:13. Dice que Dios es justo, porque dice que fiel es Dios, que dará justamente con la tentación las salidas para que podáis enfrentar el día malo. Y Dios es tan justo que tú en desobediencia, Él te da la salida y nosotros volvemos y te da la salida, ¿verdad? Siempre hay una salida. Usted nunca, usted no puede decir, nunca puede tomar la excusa que el diablo la arrinconó Lo hice porque no tenía más remedio, como dice mucha gente por ahí. Usted nunca le podrá decir a Dios, fue que el diablo me arrinconó. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay una salida. Sí. ¿Siempre? Siempre hay una salida. Eso es así, eso es así. Siempre hay una salida. El enemigo no lo puede arrinconar a usted porque siempre. Bueno, como dice la palabra, ¿quién piensa para la de él? Él va a tratar de que usted diga, es que no puedo hacer más nada, tengo que ceder. Siempre hay una salida. Es lo que quiere el enemigo, que ponerte en la cabeza. No puedo hacer más nada. Es la mentira que te pone. Lo que hemos conocido al Señor, tenemos varias cosas a nuestro favor para esas salidas. Cuando caemos en desobediencia, está obviamente el Espíritu Santo, que está siempre diciéndote: tú eres mío, tú me perteneces, te estoy esperando. Somos desobedientes, sentimos eso en nosotros y permanecemos en la desobediencia. Otra cosa es la palabra que hemos aprendido. Yo veo que estos caballeros están bien nutridos de la palabra. Esa palabra aflora en el momento de la tentación, pero nos vamos y nos olvidamos de lo que aprendimos. ¿Y así es? Pero siempre. Por la propia concupiscencia, porque el Espíritu y todos hemos caído en eso. Sí, no vamos a estar ahí con paños tibios. No hay uno bueno, dice la Biblia. Cuando los apóstoles decían: Señor, Señor bueno, el mismo Jesucristo dice: no me diga Señor, pero no dice diga bueno. Pero dice más ahora, dice más ahora. No hay uno bueno, dice la Pero Biblia. escucha, más ahora. Ahora. Antes eras esclavo del pecado, pero ahora que somos siervos de justicia. Tú y yo somos siervos de justicia. ¿Ok? Y dice aquí: presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin ¿qué? Tenéis por fruto la santificación. Como fin la vida eterna. ¿Y qué es la santificación? Precisamente es el caminar, esa transformación. Mira, santificarse es apartarse para Dios. Caminando para Dios. Eso es presentar todos los miembros para qué? Para obrar de justicia. Eso es santificación. Ok, vamos ahora a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver Colosenses capítulo 3. ¿Quién lo lee? Del 1 al 10. Ajá. Porque acuérdate que la primera, para que tú puedas ser pueblo de Dios y que esperes en Jehová y Dios multiplique la fuerza aunque no tengas ninguna, y confíes en Él, pues tiene que haber primero que Dios nos tiene que libertar del pecado y hacernos que siervos de justicia. Pero entonces hay un caminar del creyente, ¿verdad? ¿Y cuál debe ser la actitud de nosotros en ese caminar? Vamos a ver, el gran Tony. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1. Del 1 al 10. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, espera. La verdadera ubicación de la vida cristiana. Pablo dice:
si pues haber ¿qué? Resucitado con Cristo. Poner pues la mira, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado. O sea, tú y yo, tú has sido ¿qué? Resucitado con Cristo. ¿Cómo tú explicas eso? ¿Cuál es tu explicación? ¿Cómo tú explicas eso? Bueno, que cuando Cristo muere y resucita, pues Él nos enseña que nosotros vamos a ser iguales. Okay, eso es que vamos a resucitar. Vamos a resucitar. El cuerpo físico. Pero ahora, pero él dice ya, si puede, se paró, dice, si pues habéis resucitado, se paró, dice en pasado. es nacer de Le nuevo. está diciendo que nosotros hemos sido resucitados. Hemos sido rescatados del pecado, Muertos al pecado, hemos resucitado a vida. O sea, que nosotros Si has creído que se te note. fuimos muertos. Fíjate que Cristo sufrió ¿qué? Con Cristo nosotros. sufrió muerte. Y con esa misma muerte de Cristo, nosotros fuimos ¿qué? Muertos El también. castigo de nuestra paz fue sobre él. Especialmente ese es el símbolo del bautismo. El símbolo del bautismo es cuando te sumergen debajo de las aguas, es que es muerte. Eso simboliza la muerte tuya. Se supone. Eso es así. Bueno, pero Digo, eso es el símbolo, Eso es pero lo que ocurre cuando garantiza. tú pones la confianza en el Señor. O sea, Con la muerte de ya ocurrió en ti la muerte porque tú creíste en el Señor. Y al tú creer en ese sacrificio que te identificaste con Cristo, moriste con Él. Dios se encarga, aunque estés jugando, ¿Eh? aunque no sepa lo que estás haciendo, Dios que Sí. esto se encarga. Cuando tú pones tu confianza en Él, dice, yo creo que ese sacrificio, primero tú tienes que reconocer que eres pecador y que tú mereces que muerte. Porque tú mereces muerte, eres pecador. Pero tú crees que por ese sacrificio en la cruz, tú puedes ser que perdonado. Y tú crees, pones tu confianza en Él. Pues en ese momento que tú mueres, porque te identificaste con la cruz. Te identificaste con la y cruz. eso es una lucha El constante. ladrón que estaba debajo de tu Y Dios te perdona. y era una persona nueva. Porque la muerte que te tocaba a ti, la llevó Cristo en el Calvario, pero a ti te tocaba y tú te identificaste con su muerte. En ese momento tú te identificas con la muerte de Cristo. Porque es la única forma que tú puedes ser perdonado. O sea, Dios te perdona porque tú ¿qué? En la muerte de Cristo estás tú. En ese sentido es que tú mueres con Él. Ahora, Lo que debía haber hecho. es correcto. Lo que yo debía haber. ¿Tú crees? En ese momento tú te identificas con la muerte de Cristo. Yo debía haber estado en la cruz. Es correcto. Por eso es que Pablo lo explica muy bien en Efesios capítulo 2, si ustedes quieren buscarlo. O sea, Efesios capítulo 2 te lo da un poco más de detalle, ¿verdad? Si quieren buscarlo, para que lo lean. O sea, capítulo 2 de Efesios, lo dice ahí. Dice que pero Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es bien importante y eso no lo decimos. Porque Ahora, todo esto entonces es una lucha que no mencionan al diablo ni sus demonios, pero eso es una lucha que es diaria. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo de Dios. O sea, nos identificamos con la muerte de Cristo. Ahora, no todo se queda ahí. ¿Por qué? Porque entonces cuando te levantan de las aguas, tú entonces te identificas con qué? Con la resurrección de Cristo. Porque esa es la vida que tú recibes. Esa es la nueva vida que tú recibes. Eso es tu nuevo nacimiento. Exacto. Entonces tú eres resucitado espiritualmente con Cristo en ese momento, ¿verdad? Tú eres resucitado, entonces tú recibes la vida de Cristo. Tú recibes la vida de Cristo. Estás escondido en Cristo.
Por lo tanto, ¿qué es lo que dice entonces ahí en ese versículo que acabamos de leer de Colosenses capítulo 3? Vamos a volverlo a leer con esto, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, tú tienes que entender que ya tú estás resucitado con Cristo. Tú eres otra cosa. Tú eres otra cosa. Tú has sido resucitado con Cristo, ¿verdad? Nueva vida de arriba. Ahora busca las cosas de arriba. No, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, tú tienes dos opciones. Tú tienes dos opciones. Fíjate que tú eres resucitado con Cristo. Pero tú tienes que poner las cosas en qué, la mira en qué, en las cosas de arriba. Porque tú puedes ser resucitado con Cristo y poner la mira en las cosas de la tierra. La confianza en Dios, en Cristo, la confianza en Cristo, no la confianza en Dios. Cuando una persona está buscando es que no ve las cosas inmediatamente. Tiene que buscar con persistencia, con perseverancia. Pero ahí hay un imperativo además, porque dice buscar las cosas de arriba. Ese es un mandato, es un imperativo. Lo que estás diciendo, no solamente una sugerencia. Tú recibes algo nuevo. Tú recibes un regalo nuevo en tu vida. Una vida nueva. Tú te interesas en buscar Una vida nueva. te interesas en buscar que el libro con lo cual vino el regalo. Porque tú quieres sacar el mayor provecho de ese regalo. Buscar el manual. Buscas el manual y dices, pues yo quiero sacarle el mayor provecho de ese regalo, que quiero aprovecharlo al máximo. Y me concentro en eso. Porque eso es mío ahora. ¿Entiendes? Pero yo puedo haber recibido un regalo y no hacerle qué, no hacerle caso. Y sigo viviendo igual que antes. Aunque he sido resucitado y he recibido un regalo, sigo viviendo igual. No hay aprecio, no hay aprecio. No profundizo, No hay aprecio. no le saco provecho a eso que me ¿entiendes? Entonces soy resucitado, fíjate, pero vivo una vida no como la calidad de vida que Dios quiere que tú vivas. Y eso quiere decir que voy a dejar de ser salvo, pero vivo una vida amarga que me puede llevar a renegar de Cristo más tarde. Porque si yo me quedo con la salvación nada más y me quedo ahí, pues ¿qué pasa? Como yo no profundizo, a la primera ventolera Te vas flotando, te quedas flotando, te vas Hay que seguir No, cultivando. y te pierdes esas ricas. me ahogan los espíritus. Esas ricas. Me ahogan los espíritus. ¿Cuál es? Hermano, la pregunta sería, ¿cuáles son las cosas de arriba? Bueno, cuando tú estás enamorado de tu novia, tú no quieres que llegue a las 10 de la noche para que ella diga que tiene que, porque tú quieres estar ahí buscándole mucha labia, le llaman muchas flores y todo eso. Y está tan profundamente, el tiempo pasa y no te das cuenta. Pero ¿qué pasa? La vida espiritual, lo de arriba significa que si estamos cerca de Cristo, como que no queremos dejarlo, estemos en ese ambiente, ¿verdad? Pero hay un proceso. Vamos a definir eso ya mismo. Como dijo el hermano, sí. Vamos a definir eso ya mismo. Ajá. Sí, lo que estamos hablando está muy bueno, está muy interesante, pero yo me cuestiono, ¿verdad? Mi foro interno que hasta qué punto, independientemente que yo sepa esta información, ¿verdad? Hasta qué punto yo hago eso real en mi vida, hasta qué punto yo vivo eso. Precisamente ese es el propósito de esta clase. O sea, el propósito precisamente de esta clase es que tú incorpores en tu vida, que haya un cambio en tu vida e incorpores esto en la vida. Ese es el propósito. No es que nos metamos aquí y aprendamos esto, es que se mete eso aquí en el corazón. Mira, creo en esa palabra. ¿Qué es poner las cosas qué es poner la mira en las cosas de arriba? Como él dijo, ¿y qué son las cosas de arriba? Por eso, la definición es bien importante. Es bien importante. Fíjate que hay dos opciones.
O poner la mira en las cosas de la tierra, como dice Pablo, o poner la mira en las cosas de arriba. Buscar el reino de Dios. Sí, así es en el mundo, más o menos. Vamos a ver entonces qué es lo que son las cosas de arriba. Pero es que yo creo que el palito de mango, el meaning está, que nosotros estamos dando mucho énfasis en este mundo físico que nosotros vivimos, a la información como tal. Y a la información se ha hecho un culto, ¿verdad? Que si internet, que si la avenida es de información. Y entonces esto, si uno no está muy consciente, puede ser como otra información más, como otro cuento más, como otra historia más, como otro producto más. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros estamos aquí y lo leemos, ya esto deja de ser información. Sí, pero perdóname, pero no únicamente estar aquí, porque venir el domingo es fácil, ¿verdad? Y venir el viernes aquí es fácil, y el miércoles también, y tengo que venir el lunes también eso es fácil, dar un caretazo, y me dejo llevar, ¿verdad? Igual los cristianos, luego a la iglesia, perdóname, juego a la iglesia, juego al cristiano, doy un caretazo, ¿verdad? A lo mejor digo gloria a Dios o es que va rodillo, pero eso no era, es una vivencia para uno llevársela para su casa, para saborearla, para disfrutarla de minuto a minuto, de día en día, cuando los hermanos no me ven, ¿verdad? Cuando yo estoy solo. ¿Dónde están mis pensamientos? Porque dice que los pensamientos de uno tienen que estar ahí con Papá Dios, y mi fe y mi confianza. Y cuando yo estoy solo allá en la computadora, cuando yo estoy solo allá en ¿a qué sitio yo acceso? Yo estoy solo aquí, nadie me está viendo. Sí, pero es que te digo que todo esto influye, el hecho de que tú estés aquí, estás escuchando palabra de Dios, ¿entiendes? Conciencia. Estás escuchando palabra de Dios. Una conciencia, cada uno de nosotros. Esa palabra no retorna atrás vacío. Es que uno se tiene que entrenar, y esto es un entrenamiento para vivir conforme a la palabra. Jesús era un maestro, era el maestro y él nos enseñaba. Y para eso es que nosotros estamos aprendiendo. Sí, por eso, porque aquí verdaderamente nos está diciendo eso mismo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque una vez que tú estés buscando de las cosas de Dios, entonces estás alimentándote. Exactamente. Ahora, si te estás poniendo a buscar la jeva que van al cine y todas esas cosas, ahí te vas a... Allí deseos dará. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17. Víctor, bueno, que le mando un besito. Perdóname, sí. Creo que yo iba a decir que esto es un proceso constante donde, como dice la palabra, vamos a estar siempre siendo acechados por distintas cosas. Y el conocer la palabra, que son las cosas de arriba, el gustar de la palabra y aplicarla a nuestras vidas, en el mejor esfuerzo de aplicarla, pues eso nos va a ayudar en el caminar, porque yo puedo estar nutrido de la palabra. Yo nací en el Evangelio, yo nací en la iglesia pentecostal, mis padres fueron maestros de escuela dominical y chihichijá, y yo puedo decir que sé algo de la palabra, pero si no me entreno, si no hago este ejercicio, si no lucho por meterme en la palabra, por más que la conozca, no voy a recibir ese toque de poder superar mi día a día, porque hoy puedo estar bien, mañana puedo caer, puedo venir, como dice el hermano, un miércoles o un domingo y llenar el requisito de venir a la iglesia, pero cuando esté fuera, si yo me llevo bien estudiada y entrenada la palabra en una forma consistente, por eso habla la palabra de consistencia, por eso el texto decía perseverar, quiere decir estar constantemente buscando las cosas de Dios. Yo lo que quiero decir es que día a día vamos a tener problemas, por lo tanto cada cosa que nos ayude a tratar de aguantar ese empuje, pues lo tenemos que hacer. Lo que nosotros aprendemos aquí es como una mesa que Dios nos sirve, llena de toda clase de manjares. Y hay una bendición. Es una mesa que Dios nos sirve, está llena de manjares. Usted escoge y se lo come. Cuando usted se lo come, usted está ingiriendo, ¿verdad?
eso en su vida, se está incorporando esa palabra en su vida, está decidido a hacer esa palabra suya y vivirla. O sea, en otras palabras, es una aventura, se convierte en una aventura nuestra cada vez que yo trato de incorporar algo que yo escucho de esto en mi vida. Es una aventura, tú lo vas a experimentar por primera vez en tu vida, y en la medida que tú te estás metiendo y vas aventurando y vas incorporando cosas en tu vida, te vas a dar cuenta que eso te hace bien. Amén. Y entonces ves la realidad de Dios más clara, porque ya no lo estás escuchando intelectualmente, lo estás experimentando en tu vida. Estás viviendo. Y te está diciendo, realmente es verdad. Entonces cuando en la medida que tú te vayas adentrando y te vayas despertando el hambre, tu hambre por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, tú te vas a dar cuenta que entonces la salud espiritual tuya entonces se va poniendo más, se está poniendo más espiritualmente hablando, o sea, te estás fortaleciendo en el espíritu, en el hombre interior. ¿Entiendes? Pero eso es una aventura, que tú ese paso tú lo das. ¿Entiendes? Y cuando tú haces eso, entonces ese apetito espiritual aumenta. Y eso va creciendo y creciendo y creciendo. Y esa es la idea. Y la misma palabra nos dice que no todo el mundo crece a la misma vez. Hay unos de 30, hay unos de 60, hay unos de 90. O sea, lo estamos todos aquí y el maestro nos está dando tremendas clases. Y hay unos que crecen más que otros. Eso no. Pero es por eso, es por la decisión de creer esa palabra y de hacerla tuya. La verdad que yo la hago mía, oiga, yo le voy a hacer una cosa, usted se mete con el Señor y yo le voy a garantizar a usted que usted va a pasar unas experiencias tremendas. Te va a desarrollar una intimidad con Dios. Y eso es cosa aparte. O sea, Dios tiene tantas cosas para nosotros, experiencias tan profundas, o sea, que están ahí, que están para cada uno de nosotros, para que nosotros tenemos que, ¿sabes? Y él no hace excepción, que es el que quiere ese lado, que no hace excepción de personas. ¿Qué son las cosas de arriba? Mire, Pablo lo define en 2 Corintios 4:16 y al 18. Lo voy a leer rapidito. Dice aquí, por tanto, yo no desmayo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esa es la experiencia de Pablo. El hombre exterior se desgasta, mas sin embargo el interior se renueva de día en día. Es lo que estaba hablando. Exacto. Esa es la aventura. Pablo descubrió la fórmula, ¿sabes? Y se metía. Nos ponemos viejos y la carne se va desgastando, pero por dentro ese es el primer secreto. Yo diría que más que descubrirla, él la recibió. Exacto, la recibió y la vivió. Y él dice, y mira cómo él describe este caminar, este peregrinaje pasajero de nuestra vida. Que muchos creemos que vamos a estar aquí 1000 años, ¿sabes? Pero mira cómo Pablo lo describe, porque esta leve tribulación momentánea, o sea, si alguien pasó por dificultades y pruebas fue Pablo, ¿sabes? Pero él dice, esto es una prueba leve. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Subrayen esos versículos también, son bien importantes. Porque aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso está sucediendo constantemente en nuestra vida. Dios nos está renovando cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en ti y en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea y por otro lado que eterno peso de gloria. Oiga, esas son las cosas de arriba. Lo que te produzca a ti ¿qué? Eternidad. Lo que te produzca peso, lo que te produzca gloria, esas son ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Qué es peso de gloria? Fíjate cómo es la leve tribulación momentánea.
algo pasajero, algo trivial, algo vano, algo que desaparece. Eso es humo que desaparece. La palabra peso ahí es grande. Peso es que es realidad, auténtico, que vale, que tiene valor. Te contrario a lo otro, ¿verdad? Es firme. ¿Entiendes? Dice, tiene aplomo. y no mirando lo que no se ve. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, esas son las cosas de la tierra, las que se ven. Las luces. Que deslumbra. Lo que deslumbra. La fantasía, la vanidad, lo temporal, lo fácil, lo que atrae, pero dice aquí, no mire las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son las que están allá arriba. Son eternas. Pues las cosas que se ven son temporales, desaparecen, pero las que no se ven, esas son las eternas. Esas son las que permanecen. Esas son las que pesan. Que no las ves, son las que realmente pesan. Fíjate qué cosa. Las que ves son las que no pesan. Pero las que ves, las que no ves, esas son las verdaderas, las que pesan. Por eso Pablo dijo en aquel templo, ya sea Dios, ese hueco que está ahí es el que yo le vengo a predicar, aunque ustedes no conocen. Bueno, Interesante. se ve, pero Muy interesante. Vamos a ver. Gloria a Dios. Ahí fue el que le dieron la pela. ahí. Sí. Aleluya. Ahí ven.